Estamos grabando, sí, 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 sí. Gracias. Y las disciplinas, es decir, cuando hablamos de la matemática, en esa concepción tradicional de disciplinas estancas, en ese modelo no había transversalidad. ¿eh? La matemática nos va a enseñar a razonar, la literatura y la geografía a memorizar, la historia y la geografía a memorizar, la literatura va a desarrollar la, la imaginación, la lengua a hablar mejor. Y acá aparece claramente la disciplina, ¿no? ¿Para qué se formaba en ese momento? Si uno va a buscar hasta en la propia ley 1420, más allá de las características que ya tiene la ley en ese sentido, lo que también uno va a encontrar es en qué debían aprender esos ciudadanos. ¿eh? Claramente, acá entonces se ve en esta concepción tradicional cómo, y por otro lado, esos contenidos son organizados en grados, y a su vez en el currículum oficial, este te va a decir cuánta cantidad de horas van a tener. Cuando ustedes hagan el ejercicio profesional, es decir, van a trabajar como profes en las instituciones según el diseño, el formato, las orientaciones, tales asignaturas van a tener tanta cantidad de horas, práctica del lenguaje va a tener tanta cantidad de horas, historia, geografía, ciencias sociales, sociología o filosofía van a tener otra cantidad de horas, y eso está pautado. Es decir, la institución puede ofrecer otras cosas. Bueno, ya seguramente Irene lo va a aclarar entre la clase de hoy y la semana que viene. Juanjo, que estás diciendo, a mí me parece importante decir algo. En ese plan de estudios que surge en un primer momento y se organiza a partir de las disciplinas, lo que se focaliza es en el contenido y la cultura como algo distintivo. Y los contenidos no se cruzan entre ellos, se constituyen en espacios estancos. Y como el proceso de conocimiento es un proceso lento, se pueden repetir año a año todos esos mismos contenidos. Por eso estos planes de estudio capaz que tienen una vigencia de 10, 15 años. A su vez, el docente está puesto como el dador de saber, ¿no es cierto? Y se establece una relación muy asimétrica y verticalista entre el docente y el educando. Y el docente lo que está planteando es el disciplinamiento. Y acá en este plan de estudios lo que es muy importante es el disciplinamiento del cuerpo, que va a dejar marcas para toda la vida. Entonces, el tema del respeto, el tema de la autoridad, el tema de no cuestionar lo que dice el maestro, y ese tema, todos esos temas se van a ir inculcando en el chico como marcas. Y otra cosa, ya cuando se establece este modelo de pedagogía tradicional, se despoja al maestro de la capacidad del saber. Es el experto, o el que sabe, o el especialista, el que va a dictar los contenidos. Y el maestro solamente lo va a tener que aplicar y se le va a dar como un rol de que en él se deposita ese saber. Ese es en un primer momento. En un segundo momento, cuando se empiezan a producir desfasajes y hay un proceso de una mayor industrialización en las sociedades, esos contenidos se van a hacer un poco más dinámicos y van a estar como modificados, pero ese formalismo se va a seguir conservando. Y acá, si nosotros lo queremos relacionar, la escuela, el Estado, ¿qué va a hacer? Va a ser un Estado vigilante y de control. A su vez, el maestro va a ejercer un control sobre los alumnos. Entonces, la relación siempre es una relación asimétrica y el docente va a ser un operador que va a transmitir esos contenidos. Y algo muy importante, en este tipo de plan de estudio no hay transposición didáctica. ¿Eso qué significa? Que yo le enseño un contenido al chico, pero no pretendo que él
lo transfiera a una situación problema y resuelva una situación. Por eso era muy normal en estos programas que vos capaz que te tuvieras, que te aprendieras en escuela secundaria todos los ríos de Rusia, de Europa, el caudal, las palabras en latín de las plantas, de los animales, todo el sistema de las articulaciones, porque el conocimiento se imparte desde la memoria. Es profundamente memorístico. ¿Por qué? Porque lo que hay que organizar es la estructura formal de la mente. ¿Está? Y ahí nadie puede cuestionar nada. Estas son un poco las características que fue un poco la pedagogía que estuvo vigente en la Argentina desde 1890 hasta más o menos 1930 y que siguió conservando esos rituales. Eso me parece importante agregar eso porque el tema es ver cómo eso baja al aula. Y en ese momento no existe todavía la palabra currículum. La palabra currículum va a surgir en Estados Unidos, la teoría del currículum va a surgir en Estados Unidos. Y acá, tanto en el plan de estudios como en la teoría del currículum, hay como un momento donde queda plasmado en esa declaración inicial qué tipo de sociedad o entorno social se pretende. Es decir, yo educo para un tipo de sociedad y a su vez educo a un tipo de niño. Eso tiene que estar planteado, tanto en el plan de estudios como en el currículum. En el plan de estudios del argentino oligarca, ¿cuál era el sentido? Homogeneizar a la población. Absorber todas esas masas, los hijos de esas masas de inmigrantes y generar ciudadanía, generar el concepto de nación. Por eso era tan importante incorporar la historia, la geografía y las tradiciones. Y es por eso que también en esta etapa se inventan todos los héroes, nuestros héroes liberales, nuestros héroes históricos. Bueno, me parece que eso es importante acotarlo. Perdón, una pregunta. Sí. Todavía no se habla de currículum, pero si yo pienso en currículum tradicional, pienso en esta dirección unilateral que no interlaza disciplinas y lo que se acaba de explicar, pienso Claro, igual en la noción de currículum, pero todavía no existía el no, no concepto. existía, existía un plan de estudios, un programa, ¿está? Perfecto. Y nosotros incluso seguimos diciendo en la universidad programa, no hablamos de la currícula universitaria. ¿Por qué va a surgir en Estados Unidos? Estados Unidos e Inglaterra tienen los sistemas educativos más descentralizados del mundo. Entonces, son las comunidades, que era un poco el modelo que Sarmiento pretendía imponer, son las comunidades las que empiezan a plantear las deficiencias de la educación y empiezan a cuestionar qué se le enseña a sus hijos. Y ahí lo que están planteando es un momento histórico muy importante porque Estados Unidos está sometido a la entrada de miles y miles de migrantes de todas las nacionalidades, irlandeses, italianos, es decir, porque Estados Unidos fue el país que más retuvo a los inmigrantes, por lo tanto había que absorberlos, más o menos como en la Argentina, pero a su vez estaba profundizando la revolución industrial. Entonces ahí es cuando se empieza a plantear que lo que se enseñaba en las escuelas, que en ese momento el control todavía lo tenían los docentes, no era funcional a lo que necesitaba el sistema productivo. Entonces ahí va a surgir la teoría curricular y va a tener tres exponentes. Por un lado, Dewey, que va, ahora Juanjo va a hablar de eso, que va a representar la escuela nueva, y por el otro lado, Bobby, que va a representar todo el eficientismo. Es decir, y en el currículum se van a encontrar tres vertientes: el pragmatismo, el funcionalismo y el conductismo. Y Dewey va a apelar al conductismo. Si vos querés, seguí con eso, Juanjo. Perdón, ¿puedo preguntar algo antes? Sí. Entonces, el plan de estudio sería como un paso antes del currículum. Absolutamente anterior. Eso no significa que en ciertos países
puedan coexistir o se sigan moviendo con el plan de estudios, pero ya todos, porque aparte, ¿cuál es el fenómeno si uno analiza los sistemas educativos? Que todos los países se copian entre ellos, entonces cuando surge una transformación a nivel curricular, se adoptan. Por ejemplo, nosotros en los 90 adoptamos todas las reformas curriculares de España, la primera y la segunda reforma, pero ahí el currículum ya se impone. ¿Por qué? Porque aparte del currículum es un diseño, es un modelo, después vamos a ver las diferencias, pero son los norteamericanos los que a través del currículum van a crear la tecnología educativa. Y aparte van a empezar a separar dos filtros. Por un lado, la filosofía, que es la que va a prescribir el tipo de sociedad que se presente ser, los valores, las creencias, todos esos rituales de la sociedad, y por el otro lado un segundo filtro, ¿no es cierto? En el primero va a estar esa sociedad y el niño. Yo tengo un niño maleable en formación que lo tengo que educar. Pero el segundo filtro va a ser la psicología conductista, que después se va a convertir en teoría del aprendizaje, que me va a decir qué es lo que tengo que enseñar, cuál tiene que ser la gradualidad. Y eso va a estar en función de cómo a través de esos contenidos yo voy a modificar conductas. Y esas conductas, y ahí van a surgir, yo tengo el objetivo general que me lo da la filosofía y los objetivos específicos que me lo dan la psicología conductual. En esos objetivos específicos, ¿qué pongo? ¿Qué puedo poner? Yo quiero y estoy observando cómo se transforman las conductas. ¿Qué pongo? Contenidos que tienen que ser claros, precisos y eficientes. No puedo plantear en los específicos contenidos abstractos. ¿Por qué? Porque son Para muy que, generales. ¿Por qué no para que puedo? uno no pueda pensar más libremente, puede ser, no sé si es la palabra ¿Por adecuada. qué? Como- Porque puede no darles los puedo, variantes a los claro, no alumnos, puedo más evaluarlos. formas de pensamiento. Claro, los contenidos abstractos son intangibles, no se puede evaluar un valor. En cambio, un contenido específico se puede evaluar a través de la conducta del chico. Puede ser previsible, ¿se entiende esto? Entonces, acá, cuando se planteaba el tema del plan de acción o el programa, la psicología apenas empezaba a desarrollar. Piensen que la psicología surge a fines del siglo XIX. La psicología hace un gran aporte a la pedagogía porque descubre la inteligencia. Y empieza a determinar qué es lo normal y lo anormal. Y empieza a medir la inteligencia. El primer test de inteligencia se produce en Francia con un señor que se llama Binet, en el cual yo puedo saber si alguien es verdaderamente inteligente. Yo lo puedo cuantificar a través de un cociente intelectual. Ese elemento se le ofrece a la pedagogía, por eso es que la psicología va a jugar muy fuerte con la pedagogía y en un momento va a ser directriz de la pedagogía, porque la pedagogía todavía en esa etapa está discutiendo si es una ciencia o es un oficio. La psicología le empieza a decir qué es lo que tiene que enseñarle a un chico en función de la inteligencia. Y esto tampoco es casual, porque a fines del siglo XIX surgen las primeras escuelas para sordos, deficientes mentales, y en la Argentina aparecen las primeras escuelas especiales, lo que en esa época eran escuelas diferenciadas. ¿Entienden? Entonces, acá la psicología conductista, ¿por qué es conductista? Porque yo puedo observar las conductas. La psicología le va a decir a la pedagogía lo que tiene que enseñar y cómo lo tiene que enseñar. ¿Está? Por eso lo que dijo Juanjo al principio, el tema de los objetivos. ¿Qué organizan los objetivos? Los contenidos. ¿Y qué secuencia tienen que tener esos contenidos? ¿Qué secuencia tienen? ¿Qué hay que crearle al chico? Pensemos en un chico chico.
El chico que tiene que aprender a internalizar las ¿La rutina? categorías. ¿Cómo? A ver, como una rutina, algo como más... Las no volver. categorías de espacio y tiempo. Por eso cuando un chico entra a primer grado, se lo lleva al patio, trabaja con un cuaderno amplio, porque no tiene todavía conciencia del espacio. Entonces, las categorías de espacio y tiempo son categorías mentales que se construyen socialmente y se lo hace a partir del aprendizaje. Entonces, lo que se empieza a observar desde el currículum es cómo estos contenidos tienen que ser graduales, tienen que tener una lógica, tienen que estar organizados en el tiempo, tienen que tener una secuencia lógica y tienen que ser evaluables. De eso no hablaba el plan de estudios. Le importaba la evaluación, sí, porque se tomaban exámenes memorísticos, pero no era importante instalar los objetivos. ¿Está? Bueno, seguí, Juan. Eh, no, en este sentido de que en ese primer currículum y en esa matriz del sistema fundacional, como había dicho Irene, justamente ahí, digamos, cuando nosotros vemos en, la, en el origen y consolidación del sistema educativo, claramente a posteriori de la 1420, vamos a encontrar justamente ese currículum que había planteado ahí qué formar qué tipo de ciudadano, como decía Irene, ¿no? Es decir, por lo tanto, ese ciudadano que tenía que ver con la inmigración, había que construir un relato histórico, una literatura nacional, determinados conocimientos de la matemática, y determinados conocimientos de la lengua para incorporarse rápidamente al mercado de trabajo. Ven acá la relación en este sentido, sistema educativo, currículum y modelo económico. Volvimos un poquito para atrás para que ustedes lo puedan sistematizar en ese sentido, en ese primer tiempo del currículum, con esas concepciones, eh, y luego, por supuesto, como decía Irene, cuando Irene hablaba recién de Dewey o Dewey, ese Dewey es el mismo Dewey que el de problemática educativa, es decir, el de la escuela nueva, es decir, ese filósofo pragmatista que va en los Estados Unidos, por eso cuando hablaba Irene de los orígenes en Estados Unidos de la teoría del currículum, justamente va a plantear ahí ¿eh? Eh, qué tipo de dimensión en el desarrollo entre la filosofía, la psicología, también Dewey va a pensar ahí en el sentido de ver también los tiempos del aprendizaje, es otra cuestión, cuando vemos el tema de lo disciplinar, ¿no? Piensa hasta el mobiliario del jardín. Ustedes en esa primera experiencia de escuela, ustedes recuerdan, que la mayoría de ustedes son muy jóvenes, han pasado por el jardín de infantes, es un mobiliario y un formato diferente en ese sentido, donde se comparte en esas mesas de lo compartido, ¿no? Donde el juego tiene que ver, en ese sentido, bueno, ahí hay una decisión clara en este sentido, ¿no? Entonces me parece que también ahí hay una ruptura con ese currículum tradicional, ¿no? Irene, nos están quedando 4 minutitos y medio. ¿Podés plantearle acerca del lugar de Lo, vos y el Lo que episodio? quiero decir de Digo y que me parece importante, acá este currículum, la escuela nueva se va a separar. Ya no va a pretender resultados, sino que se va a abrir a un proceso. En ese proceso, lo que se va a plantear con hipótesis. Y los resultados no van a ser acabados, porque van a ser, el currículum es un recorrido, no tiene puntos terminales. Es un recorrido como una rizoma que va abriendo otras cosas. Y lo que se rescata es la experiencia. El chico tiene que experimentar a partir de situaciones de aprendizaje que le va creando al maestro. Y acá también surge un tema muy
interesante, que es el trabajo en equipo. El aprendizaje no es un proceso individual, sino que es un proceso colectivo. Por lo tanto, participar de salidas al aire libre, participar de talleres, participar de trabajos colectivos va a ser la metodología que va a emplear DIWI para plantear los fundamentos de esta escuela nueva. Pero quiero decir algo, esta escuela nueva no cuestiona el sistema capitalista, no plantea que la escuela controla, vigila, disciplina y formatea las subjetividades, sino que está planteando, bueno, cómo es la mejor manera o la forma más sana y más creativa de aprender que tiene para aprender un chico. ¿Se entiende esto? Es decir, esto va a llegar a la Argentina, va a ser muy fuerte todo el modelo que nosotros lo conocemos como escolanavista, las hermanas Cosentino, es decir, van a haber muchos exponentes pedagogos de la pedagogía que van a plantear este modelo de aprendizaje. Pero lo que ustedes tienen que comprender que este modelo no cuestiona el sistema capitalista, no plantea que la educación reproduce la dominación. Lo está planteando desde un nivel técnico, cómo enseñar mejor a los chicos y que esos chicos puedan aprender y aparte que estos chicos puedan crear su propio conocimiento. Y el otro gran exponente, espero que me alcancen los minutos, va a ser Bobby, que va a plantear directamente el formato de una sociedad industrial con especialistas y va a decir es un sistema totalmente cerrado donde en la escuela se tienen que aprender todas las rutinas y todas las habilidades que tienen que ver con la formación de los trabajadores. Por eso el modelo de Bobby es un modelo muy industrializado, donde él va a separar a lo que van a ser los técnicos de los profesionales. Y la única opción que le va a dejar a los alumnos es elegir la especialización. ¿Quiénes van a ser los técnicos? Aquellos que en una fábrica, la escuela es como una educación integral, pueden resolver situaciones de rutina. En cambio, los profesionales que van a pasar el nivel escolar básico o medio y van a ir a la universidad, van a ser los que crean situaciones o resuelvan situaciones que extraordinarias o que no tienen nada que ver con la rutina. Es decir, es un modelo muy rígido, muy cerrado y muy segmentado, donde se diferencia en función de los rendimientos, quién va a ser el obrero, quién va a ser el técnico y quién va a ser el profesional. ¿Por qué? Porque a su vez Estados Unidos necesitaba la formación de mucha mano de obra muy rápidamente y la escuela tenía que acoplarse como una institución más a ese proceso fabril. Y después de Bobby va a venir Tiller, que va a plantear, bueno, otras, si bien va a seguir con estos modelos, todo esto se da en Estados Unidos, lo que va a plantear es, bueno, que un docente tiene que conocer la realidad de sus alumnos, tiene que partir de diagnósticos, porque eso es como cuando ya, bueno, ya hemos avanzado, podemos organizar y tenemos los objetivos, pero acá uno se empieza